porque tengo a Domingo Barrios, Marketing Group. Domingo, ¿cómo explicas lo ocurrido en las elecciones? ¿Qué va a pasar? ¿Y cuál es el futuro político de Panamá? Porque pues, las tres estrellas emergentes de las alcaldías de Panamá, San Miguelito, Colón y Arraiján no pertenecen a ningún partido político. Esto es un cambio generacional, es un cambio de la forma de hacer política. ¿Cuál es tu análisis post-mortem de este proceso del 5 de mayo del año 2024? Gracias, Fernando. Yo creo que el país llegó a un punto de inflexión que afectó a todas las generaciones, no solamente los jóvenes adultos, los mayores y los adultos ancianos. Hemos vivido 10 años ya de una amplia corrupción que ha llevado al país a su peor estado económico en la historia. Hoy tenemos un programa de invalidez, vejez y muerte que está guindando por un hilo, una caja de seguro social que no está abastecida, una ciudad de la medicina que tampoco tiene medicamentos, muchas escuelas que no están terminadas año tras año. Es difícil entender por qué no se puede preparar a tiempo un techo, un baño, una pared. Y lo que ha ocurrido es que la población ha votado por una opción diferente, porque los políticos de siempre nunca han resuelto los problemas del país. Entonces es momento que Panamá haga conciencia y de esta elección tomemos un claro mensaje. Y el mensaje es que el futuro es hacia adelante, no es hacia atrás. El futuro es construyendo cosas nuevas, con ideas nuevas, con creatividad, con innovación, con traer negocios al país, con generar confianza, con recuperar el eh, ranking de inversión. Y en eso vamos a participar todos, no solo los jóvenes. Y tenemos también que entender que la globalización funcionó para los grandes países, aquellos que tenían recursos naturales que explotar, aquellos que tenían industrias que explotar. Sin embargo, los países pequeños como Panamá, que no somos industrializados y que no explotamos nuestros recursos naturales, quedamos fuera de la globalización porque no teníamos nada que aportar en la cadena de valor. Entonces ahora tenemos que repensar bien cuál es nuestro rol como país, cómo vamos a aportar valor a esa cadena y cómo vamos a hacernos relevantes, más allá del canal y de la logística. Hay muchas cosas por desarrollar y hay muchos países que ya están actuando de manera preventiva para captar todas estas oportunidades y evitar el acatombe que puede ser la pérdida de más de 500.000 empleos ante la inteligencia artificial. Entonces, había un hartazgo, había un problema con la mina, pero sobre todo había un problema con la Asamblea y con el Ejecutivo. Gracias a Dios, el pueblo panameño fue inteligente y tomó la decisión correcta. Hemos limpiado la Asamblea, un nuevo gobierno viene. Yo felicito a José Raúl Molino por haber ganado fair and square, sin fraude, sus elecciones. Y eso nadie se lo puede quitar. Y porcentualmente sacó más votos que el Toro y que Nico. Entonces vamos a darle legitimidad a un gobierno que se lo merece, no importa cuál fue el trayecto para llegar allí, ese candidato fue el que ganó y ese candidato es nuestro presidente. A él debemos lealtad, pero sobre todo a nuestra patria. Y estoy seguro que vamos para mejores tiempos. Domingo, ¿qué va a pasar en el CD, en el PRD, pero sobre todo en el panameñismo, que dos elecciones perdidas de forma tan humillante, ya lo puede decir, oficialmente están en la segunda división de la política panameña? Bueno, ya lo dijo la expresidenta Mireya Moscoso, que todos sabemos que es una estratega en política, y que su partido, el partido de su difunto esposo, requería de una seria reestructuración. Las caras que han liderado el panameñismo están desgastadas, no ganaron elecciones, no proveyeron soluciones, más que nada dieron problemas. Los pactos antiéticos en la Asamblea han erosionado la credibilidad en el partido y definitivamente una ola de gente nueva tiene que tomar control si ese partido ha de subsistir. En el caso del CD, la pregunta es un poco más complicada, porque depende de los egos y los orgullos de quienes hoy día lideran ese partido. ¿Estará dispuesto el señor Rómulo Rux a buscar una
cercanía con Realizando Metas para juntos volver a crear el proyecto que inicialmente tuvieron de un país desarrollado, de un país con tecnología, de un país con movilidad, de un país con plazas de trabajo? ¿O tendrá el señor Rómulo Rux que ceder el CD a Realizando Metas, porque al final es un mismo ADN político el que lo inició? En cuanto al PRD, la pregunta es aún más complicada, porque el partido ha experimentado un debacle como nunca antes, su mayor pérdida en la historia de su creación. Un candidato que para nada conectó con la población, y los 200.000 personas que votaron por él en las primarias no votaron por él en la elección. Entonces es un partido sumamente dividido y habrá que ver el forcejeo de fuerzas, la intención del señor Martín Torrijos de volver a Panamá, de quedarse en Panamá, de trabajar por Panamá, de reconstruir el partido de su padre, o tal vez él decida no hacerlo. Y hay que ver las otras fuerzas del PRD a quién van a apoyar. Definitivamente no creo que sea el señor Carrizo ni al señor Cortizo. Creo que ya ese barco zarpó. Y estoy seguro que en el partido PRM hay mentes brillantes y gente joven madura que puede llevar al partido a ser una fuerza relevante nuevamente. Pero eso sí, algo quedó claro en estas elecciones. Para ser presidente de Panamá, para dirigir un partido político y para estar en la asamblea, usted tiene ahora más que nunca que tener integridad. El caso de Moca es paradójico porque más de medio millón de votos, pero eso no se reflejó ni en representantes, ni en alcaldes, y mucho menos en diputados, que la última vez que lo vi creo que eran 2. Exactamente. El movimiento Otro Camino, en mi opinión, primero tiene que cambiarse el nombre, porque el panameño de a pie no reconoce que es un movimiento. Entonces ya ahí hay un error de mercadeo estratégico de posicionamiento. Esto es un partido, esto es un movimiento, esto es una huelga. Yo comenzaría en el drawing board y diseñaría un nuevo esquema para lo que hoy es un partido, porque ya ellos son un partido, ellos no son independientes. Y tampoco son la fuerza opositora más grande del país. Es el Grupo Vamos, con Juan Diego Vázquez. Entonces Moca tiene que decidir también renovar su liderazgo y buscar un candidato que pueda liderar las masas, que pueda consolidar el movimiento hacia un partido y que pueda arrastrar candidatos viables, íntegros, que en unas próximas elecciones le den mayores cupos en la Asamblea. Pero en esta elección, el señor Lombana prácticamente corrió solo. Se ha querido culpar a las encuestas, se ha querido culpar al señor Juan Diego Vázquez. Sí. Hay muchas excusas. La realidad es que el candidato perdió. Y ese no debe ser el candidato hacia el futuro. Debe ser uno que la gente lo siga, que la gente lo apoye, que la gente crea con su corazón que realmente va a ser un cambio positivo por este país. Pero, Panamá pero Domingo, necesita alguien cambios. que sube en cantidad de votos, 200.000 votos de una elección a la otra, no está listo para esa tercera a la vencida en el año 2029. Bueno, todavía estamos proyectando el futuro demasiado pronto. Para mí no hay terceras vencidas. Eso es poche. Yo pienso que invertir más plata en algo que ya 2 veces falló, que logró 2 curules, que no tiene mayor relevancia política en el ámbito nacional, sería un error. Pero yo no soy Moca. Los señores de Moca tendrán que decidir qué hacen, con quién se afilian. Si tienen en sus filas candidatos, porque no todo el mundo puede ser chiquillo y pelado. Sí. El tema de la Asamblea es un tema complejo, el tema de las leyes es complejo, el tema del Ejecutivo es complejo y el tema de los pactos es complejo. Entonces la falta de experiencia es lo que a mí me preocupa, que en esta Asamblea tal vez tenemos demasiada gente joven y que por su inocencia, por no tener experiencia, puedan caer víctimas de los viejos zorros que lograron mantenerse. ¿Qué va a pasar con Martín Torrijos? ¿También puede todavía dar una elección más? ¿O crees que este fue el broche de oro de una carrera política donde pues, hubo una presidencia en tres intentos?
Yo creo que el señor Martín Torrijos ha terminado su carrera política y creo que en su gestión fue un buen presidente que dejó al país con superávit y muchas otras cosas que se le pueden reconocer, como muchas otras que no. Creo que el señor Meritón Arrocha también culminó su carrera política la misma noche que el señor Torrijos, porque había un plan orquestado claramente de impulsar la figura del señor Torrijos como que era el segundo que tenía la oportunidad de ganarle el voto útil y así vencer a José Raúl Mulino. Eso siempre fue imprevisto e inevitable. Desde que nosotros iniciamos nuestras encuestas en The Marketing Group, de la Iniciativa de Acción Ciudadana, pagada por nosotros, no influenciada por ningún partido ni por ningún medio, el señor Molino mantuvo su 34% Sí. siempre. Pero, Eso es un voto duro. pero a diferencia de las encuestas, tú siempre pusiste a Rómulo Ruz como segundo. Yo tuve a Rómulo, primero tuve a Lombana, Ajá. después Rómulo y Martín estuvieron empate. No es que estaba de segundo en la gráfica. Sí. En la última encuesta, él nos subió 3 puntos y ellos habían activado toda una operación de pedir el voto en las comunidades. Y mi última encuesta fue una semana antes de las elecciones. Yo no publiqué el jueves antes, porque considerábamos que los resultados iban a ser los mismos. Sí. Tal vez, si lo hubiéramos hecho, hubiéramos tenido otra idea en ese caso. Pero la realidad es que los trillizos nacieron trillizos Y murieron acabaron. trillizos. Y aquí no importa quién queda de segundo. Aquí importa quién gana y quién acertó. Bueno, lo cierto, Domingo, es, esta vez las encuestas pudieron pues salir de ese purgatorio en el cual se les había puesto desde el año 2014. Esa es mi mayor felicidad porque cuando inicié con esta actividad profinanciada por nosotros mismos, que es costosa, lo hice producto de un incidente lamentable que no voy a comentar, pero que hizo mucho daño a la democracia de este país. Como hizo mucho daño a la democracia de este país la última encuesta de ese periodo, Del de la prensa, sí. que marcó unos números estratosfera, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Ahí eso era abismo o el cielo. Y se demoraron hasta las 5 de la tarde en pautarla, no sé por qué. Y no hubo diario impreso. Entonces creo que había que hacer la labor que hicimos, Sí. había que recuperar el prestigio de nuestra industria, somos serios, invertimos millones de dólares en nuestras operaciones para darle a nuestros clientes números reales con los cuales tomar buenas decisiones. Y en este caso la buena decisión fue por Panamá, porque en el momento que nosotros comenzamos a publicar y que ya se sabía que había un termómetro independiente con integridad, comenzamos a ver cómo todas las encuestas se comenzaron a alinear y ya no habían encuestas locas, autorizadas o no autorizadas, que marcaban al candidato del partido tal o del partido tal de primero o muy de cerca del primero, lo cual no era real. Entonces, pero es que hay algo que también me llama la atención porque, es decir, ¿cómo la gente del gobierno pudo entrar en esa negación o creyéndose que realmente su candidato podía dar la sorpresa con los números que todas las encuestas? Es decir, él creo que la encuesta que más le puso le pusía el 8% y ellos decían que eso era imposible. Así es. Bueno, yo, por información que recibí de un tercero, sé que ellos le apostaron duro al voto gubernamental, a que la gente no perdiera su trabajo. Y creo que ahí el efecto fue que el señor Martín Torrijos también es PRD. Sí. Entonces, si voto por Martín, Martín no me va a votar. La llegada de Martín a la campaña destruyó el PRD y acabó con Gaby, si es que alguna vez tuvo una oportunidad. Ahora pues les toca a ellos repensar su estrategia hacia adelante, pero a nosotros los panameños nos toca trabajar duro, Sí. con integridad, con respeto, con docencia, con decencia, y siempre vamos a estar aquí para hacerlo, porque somos, antes que nada, panameños. Así es. Don Domingo Barrios, felicidades entonces por ese trabajo durante la encuesta, durante la campaña, porque fuiste el único que dijo, yo la voy a hacer a propio pulmón y a mi propio bolsillo. Así es, y lo seguiremos haciendo mientras tengamos la capacidad, porque así se hace patria. Así es. Gracias. Domingo Barrios, Gracias. Marketing Group.